Para finalizar, vamos a suponer que la aleación era un 70% oro y un 30% plata, que sería algo menos de la pureza actual del oro de 18 quilates. Y por eso lo último que vamos a necesitar es la densidad del oro y de la plata. Ahora empezamos los cálculos. Primero vemos cuánto volumen ocuparía el oro puro. Usando la definición de densidad es muy fácil. Para calcular el volumen de la corona, lo que haremos será calcular cuánta masa hay de oro y cuánta de plata. Usamos la densidad para calcular el volumen de cada elemento y por último los sumamos. Ojo, como norma general, para realizar el cálculo del volumen de una mezcla, no se pueden sumar los volúmenes de las cosas que estamos mezclando. Aquí vamos a hacerlo porque estamos realizando un cálculo aproximado, pero esto no lo hagáis en casa bajo ningún concepto, y menos sin la supervisión de un científico profesional. Si esto ha quedado claro, continuamos. Ahora dividimos los dos volúmenes entre la superficie del recipiente, que lo calculamos usando la fórmula del área de un círculo, y obtenemos cuánto subiría el agua en cada caso. Podemos ver que la diferencia entre los dos experimentos es de algo menos de 1 milímetro, lo cual sería bastante complicado de detectar con los instrumentos de la época. Vale, queda claro que es improbable que la historia sucediera de esta forma, pero ¿cómo pudo suceder entonces? Aquí vamos a plantear dos posibles alternativas. La primera fue propuesta por el famoso astrónomo Galileo Galilei, quien era un gran admirador del trabajo de Arquímedes. La idea de Galileo era que, tras equilibrar la balanza con la misma masa de oro que la corona, debía haberse sumergido en el agua los dos platillos a la vez. De esta forma, aunque los pesos de ambos objetos eran iguales, el empuje de aquel que tuviera más volumen sería mayor, y por lo tanto la balanza se desequilibraría, demostrando así que la densidad del oro era distinta que la de la corona. La otra posibilidad habla de un posible malentendido con las palabras. Según esta teoría, Hierón quería construir un barco gigantesco, una especie de fortaleza flotante. El problema era que los constructores de la época no estaban seguros de si algo tan grande y pesado sería capaz de flotar, así que pidieron ayuda a Arquímedes para averiguarlo. Te preguntarás entonces, ¿de dónde sale lo de la corona? Pues resulta que en griego esta palabra significa tanto corona como quilla, que es una pieza de la parte inferior del casco de los barcos. En algún momento las dos acepciones se habrían mezclado, y 200 años pasando la historia de boca en boca hicieron el resto. Lo peor de todo esto es que quizás nunca lleguemos a saber si la historia real es alguna de estas o las cosas sucedieron de una forma completamente diferente. Mientras tanto, todos estos relatos cumplen una función, y es conseguir que la gente se acerque un poco más a la ciencia de una forma amena, y eso siempre es algo bueno. Decíamos que vivimos rodeados de aire y ese aire pesa y genera una presión, y esa presión es la presión atmosférica, y de eso nos vamos a ocupar hoy. Presión atmosférica. ¿Cómo saber cuánto pesa el aire? O dicha de otra manera, ¿cómo saber cuánta presión hay? No lo sé. La presión se debe al peso de la columna de aire que está entre nuestro cuerpo y el límite superior de la atmósfera. Bueno, pero por más que sea hasta el cielo, el aire es aire. El aire no pesa, es aire. Se equivoca y mucho, señor de allá. A nivel del mar, el aire ejerce una presión de 1 kilogramo por cada centímetro cuadrado. De hecho, en este momento, mi mano está soportando 100 kilogramos. Bueno, pero baje el brazo porque se va a herniar, son 100 kilogramos, es mucho. Y la verdad que sí, doctor, francamente, es admirable su magnífica performance muscular para sostener semejante cantidad de kilos. Usted se entrena muy seguido, ¿no? Para nada.
Así como la columna de aire ejerce una presión de 100 kilogramos, el aire que está por debajo de mi mano también ejerce una presión de 100 kilogramos, pero en sentido contrario. De esta manera no se percibe el peso del aire y lo único que siento es el peso de mi mano. ¿Pero esto es algo verídico? Por supuesto. Evangelista Torricelli dijo: vivimos sumergidos en un mar de aire. Piénsenlo de esta manera. Todo el aire alrededor nuestro ejerce una presión constante sobre nosotros y sobre las cosas que nos rodean. Y podríamos demostrarlo con esa regla y esa hoja de diario. Señor de allá, por favor, corra la regla sobre la mesa de manera que media regla quede afuera. como si quedara en el aire. Exacto. Bien, procedo. Muy bien. Ahora, señor de acá, por favor, cubra la parte de la regla que está apoyada en la mesa con el papel de diario. Permítame. Perfecto. Ahora, señor de allá, por favor, apoye el libro sobre la parte de la regla que está suspendida en el aire. Pero se va a venir todo al diablo. Hágalo. ¿Sí te lo dice? Doctor, yo le dije que se iba a caer todo, que se iba a venir todo al diablo. Yo no lo iba a hacer, Aparte, usted me dijo, hágalo, yo lo hice. Yo, en definitiva, lo único que hice, obedecí lo que usted me dijo. No se me diga que preocupe, no se preocupe, usted no hizo nada malo. ¿Ah, no? No. Ah, bueno, listo. Por favor, acomoden los elementos nuevamente y cuéntenme, ¿qué les parece que sucedió aquí? Bueno, claramente el libro es más pesado que la hoja de diario y por eso se cayó todo. Exactamente. Señor de allá, le pido que repita la experiencia, pero esta vez en lugar de apoyar el libro, le pido que lo deje caer desde una cierta altura. Doctor, se va a venir todo de nuevo al diablo. Aparte, me duele la cintura. ¿Quién se va a agachar así para...? Proceda. ¡Opa! Doctor, el libro rebotó contra la regla como si fuera un trampolín. ¿Cómo es posible? Lo que sujeta a la regla y le impide salir volando es la presión atmosférica sobre la hoja de diario. Ah, claro. La presión. ¿Estás seguro, doctor? 100%. El peso del aire sobre la hoja de diario es muy superior al peso del libro. Es como el caso de la mano, que sostiene 100 kilos. En este caso el diario es más grande, sostiene más kilos. Así es, esa hoja de diario sostiene 3.000 kilos de peso. Doc, 3.000 kilos, 3 toneladas. Que es el Día de los Inocentes y no me avisaron nada. Es papel de diario. No pesa nada. ¿Dónde están los 3.000 kilos, Doc? Mire. 3.000 kilos. Doctor, disculpe mi irreverencia, pero en la primera prueba también estaba desplegada esta hoja de diario con su posibilidad de sostener 3 toneladas y sin embargo voló todo por el aire. Es que el peso de la hoja en sí no importa tanto, sino su forma y la velocidad con que se la intente levantar. Si se hace lentamente, como en el primer caso, se da oportunidad al aire de que se meta por debajo de la hoja de diario y de esta manera compense la presión atmosférica. Ah, es como lo que decía de la mano, ¿no? Que tiene un peso desde arriba, pero que no se siente por la presión desde abajo. Exactamente, señor de allá. Entonces, cuanto mayor velocidad le imprimamos al libro, menos aire va a entrar por debajo del diario y eso hará que no se levante la regla. Lo ha comprendido perfectamente. Va, perfectamente. Yo me reservo mi opinión. Para mí esto es puro bla bla. Eso no es reservarse la opinión, eso es opinar. Y le voy a demostrar lo contrario. Una forma de imprimirle gran velocidad a la regla de manera de evitar que se cuele aire por debajo del diario es darle un golpe a la regla. Un golpe así tipo Karate Kid. Así es, dele su mejor golpe. ¿Estás seguro? Proceda. Listo. Doctor, se partió la regla. Esto no saldrá de nuestros bolsillos ahora, ¿no? No, eso es parte de la experiencia. Al golpear, la regla intenta mover el papel de diario rápido, tan rápido que no permite que se meta aire por debajo para compensar la gran presión que está soportando el papel. De esta manera, la regla no logra mover el papel y se parte. Sorprendente. Dijimos que la presión atmosférica se debe al peso del aire que está por encima de nosotros hasta el límite superior de la atmósfera. De esta manera, si estamos más alto, en la cima de una montaña, por ejemplo, la cantidad de aire por encima nuestro será menor y también será menor la presión. En la cima hay menos aire encima. Perfecto.
Doctor, sepa disculpar mi insistente curiosidad. ¿Cómo afecta a nuestra humanidad los cambios de presión? Y en la altura tenés menos oxígeno y te apunás. Eso es relativo. El aire contiene un 21% de oxígeno en cualquier lado, aquí en la altura o en la tina. Lo que sucede en la altura es que al ser la presión menor, el aire es menos denso. La misma cantidad de aire ocupa más lugar. Así, los átomos de oxígeno del aire están más distanciados. Pese a tener una concentración de 21% de oxígeno, una bocanada de aire que traguemos le va a llevar menos oxígeno a los pulmones. El oxígeno está más separadito, entonces tenés que respirar más. Así es, esa falta de oxígeno y la menor presión hace que uno se apune con los conocidos síntomas. Pero díganme, ¿esta diferencia en la presión afecta a algo más que a los seres vivos? No. Sí. Sí. ¿No? Sí, al agua, por ejemplo. Lo que impide que el agua hierva a temperatura ambiente es la gran presión que el aire ejerce sobre ella. Las burbujas de vapor quieren salir del líquido, pero el aire actúa como una tapa pesada y se lo impide. Doctor, el agua hierve a 100 grados centígrados, eso lo sabe todo el mundo. No, eso funciona solamente a nivel del mar. A medida que desciende la presión, el agua puede hervir a menor temperatura. Doctor, ¿usted está queriendo decir que el agua puede hervir a menos de 100 grados centígrados si hay menos presión de aire? Eso es exactamente lo que quiero decir. Como en la montañita. En la cima del monte Everest, por ejemplo, el agua hierve a 65 grados centígrados. Me está cachando, doctor. No lo estoy cachando y se lo voy a demostrar. Ustedes tienen justamente aquí agua aproximadamente a 23 grados, más o menos a temperatura ambiente. Señor de acá, le pido por favor que retire el termómetro. Señor de allá, por favor, ponga el tapón en el Kitasato de manera de impedir la entrada de aire. En el Acá. Acá. Ahí, no se ría tanto. Bueno. Notarán que el Kitasato está conectado por una manguera a una bomba de vacío. Sí. De esta manera se va a extraer el aire del recipiente y va a bajar la presión. Señor de acá, por favor, encienda la bomba. Procedo. Y fíjense lo que sucede ahora. A medida que la bomba de vacío extrae el aire y baja la presión, miren, Pero doctor, esto está haciendo burbujas. Esto está hirviendo. está hirviendo, pero a la misma temperatura de antes. De hecho, puede tomar el recipiente en sus manos. Doctor, ¿cómo voy a agarrar esto? Me voy a quemar las manos. Hágame caso, agárrelo. A ver. Ay, me da. Con cuidado. A ver. Adelante. Vamos, hombre. Está frío. Está frío esto. Fíjese. A ver. Ahora no tenga miedo. Es cierto, doctor. El agua está hirviendo, pero está fría. Esto es como haber inventado el helado caliente. El mismo principio se utiliza en la olla a presión, pero al revés. Se puede llevar agua a ebullición a unos 130 grados y ya pueden apagar la bomba, por favor. Sí, doctor, procedo. Sí, ¿sabes que son buenísimas esas ollas? Yo tengo una en mi casa que en 25 minutos te saca un pollo con papas, batatitas, es más, un poquito de cilantro, si uno se da maña. Como vimos, el peso del aire afecta muchos aspectos de nuestras vidas. De hecho, el hacer experimentos y estudiarlo nos ayuda a entender un poco mejor este mundo en el que vivimos.